gracias por el tiempo que nos hayáis dedicado un poquito, ¿no? Para estar un poquito más informados sobre la Fundación y sobre los apoyos a las personas con discapacidad. A mí me gustaría, más que decir nosotros muchas cosas, me gustaría que preguntarais vosotros las dudas que podáis tener, porque bueno, ya lo hemos manifestado en la situación y es un poco repetitivo, ¿no? Pero bueno, para los que no hayan estado, simplemente decir que la Fundación Cristina Marina pues surgió un poco de la necesidad que manifestaban y la inquietud que manifestaban algunos padres, me manifestaban a mí cuando yo estaba de trabajadora social, ¿no?, en ADIPA, y entonces pues bueno, se fue madurando un poco la cosa hasta que llegó el momento que ya ADIPA dio el paso adelante para constituirla, porque claro, ser una fundación hay que hacer una aportación y lógicamente pues no es asequible para muchas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ADIPA es la fundadora de esta fundación, pero nosotros, la Fundación Cristina Marina, es totalmente independiente. Es decir, que conste, porque hay muchos, incluso letrados, que dicen, no, es que la Fundación Cristina Marina es lo mismo que ADIPA y ahora un poco en función de la nueva ley que los apoyos no los puede dar la misma institución, el servicio con el apoyo. No, nosotros somos totalmente independientes de ADIPA y no tenemos nada más que agradecerle que ella fue la fundadora, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos constituidos, somos 7 personas, 7 patronos, 4 somos personas físicas, que bueno, pues Diego, Lorenzo, Cristina, Marina y yo. Se decidió en ADIPA que, debido al recorrido que tiene Cristina Marina en ADIPA, pues que la fundación se llamara Fundación Cristina Marina, un poco por su trabajo con las personas con discapacidad. Bueno, pues fue aceptado y estupendo. Y después hay 3 personas que son jurídicas, que representan a 3 instituciones. Paco Díaz está aquí en nombre de diversidad funcional. De diversidad funcional, que digo, y con el Pinalifita te confundo un poco. Está Arturo Gámez, que es de Norotea, y está José Antonio Ríos, que también está por Casiar, ¿no? Entonces, bueno, pues esos somos los 7 patronos que estamos ahí. Tenemos nuestro estatuto, está legalizada totalmente, conforme a la ley 8/2021. Y bueno, pues la verdad es que estamos, en el recorrido que llevamos, pues estamos ilusionados porque nos van enviando los jueces beneficiarios y bueno, pues vamos aumentando, Empezamos con 0 y ya tenemos, bueno, tú ya lo dices, los que tenemos. Y ya está, entonces simplemente eso, paso, ya Diego explica un poco lo que la ley, ¿no? Lo que esta ley nueva, que viene un poco, que siempre habíamos luchado cuando hacíamos la incapacitación antigua, siempre luchábamos con el médico forense para que saliera la sentencia con un traje a medida, es decir, en función a las necesidades que tuviera la persona, pero claro, como no teníamos ninguna ley que nos amparara eso, pues bueno, pues salía un poco a nivel general. Entonces, pues esto es realmente, esta ley, una de las cosas que hace más hincapié, y sobre todo lo que más hace hincapié es que la persona con discapacidad tiene que tener su voz y tiene que manifestar lo que esa persona quiere, ¿no? Y entonces hay que atenerse a los deseos de esa persona. Así que tú amplía un poquito más allá, ¿vale? Estupendo, vale, gracias. Venga, buenas tardes. Pues sí, como ha dicho ella, la verdad es que no tenemos nada que ver con ADIPA, tenemos personalidad jurídica propia y lo único que estamos con ADIPA relacionado es porque nos tiene un local, que no tenemos ni un dinero para independizarnos totalmente, y tenemos pues una oficina allí en ADIPA, ¿no? Tanto es así que esto nació en el 2022, nacimos la fundación y que tuvimos la presentación allí en ADIPA, que estuvisteis algunos de ustedes por allí. Pero la gente se confunde porque dice, bueno, que la ha creado ADIPA era para ADIPA. No, no. De hecho tiene carácter autonómico.
pero nosotros decidimos que de autonómico nada, que la realidad era que íbamos a hacer Antequera y comarca. Porque el curador, que ahora hablaremos de la curatela, el curador, entre comillas, tutor, porque la gente curador le suena un poquillo raro, porque esto de cura... médico. ¿Qué cura? ¿Qué cura ahí? No, el tutor, entre comillas, el tutor de antes, ¿no? Curador, debe ser una persona cercana, lógicamente, como cualquier padre. Un padre, para proteger a su hijo, que tiene que estar cerca de él. No puede ser tener una persona en Algeciras, digo en Algeciras porque nos solicitaron que si queríamos tutelar a una persona en Algeciras y dijimos que no. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar en Algeciras todos los días, ni podemos vigilar a una persona allí. Entonces, el tutor, el padre, que somos nosotros, debe estar muy cercano para saber si se encuentra bien, si está enfermo, si come bien, si lo tratan bien en la residencia, si sale de paseo, si no sale, en fin, todo. Y eso tiene que estar encima de él. Y como ha dicho María Gracia, la ley dice que tenemos que ser muy cercanos y siempre tener en cuenta su voluntad, deseos y preferencias. Lo explica, lo dice 20 veces la ley. Voluntad, deseos y preferencias. Hasta 2021, que es cuando salió esta ley, la ley 8/2021, había otra ley antes que lo que hacía era la incapacitación. Todos, incluso vuestros hijos, muchos de los que ya eran incapacitados. Llegaban a los 18 años, no tenían una personalidad jurídica, no eran capaces de regir su persona ni sus bienes. ¿Y qué decían los padres y los jueces? Un tutor, aquí hay que ver, una incapacitación. No había otra cosa, incapacitación. No había ese traje a medida que hay ahora. ¿Qué pasa con la incapacitación? Que el tutor es el que mandaba, el tutor es el que dice, tú, esto es lo que se hace, le quita toda su potencialidad de persona, ¿no? Y ya no tiene voz ni voto, ya lo que diga el tutor es lo que hay que hacer. Y en cambio, con la nueva ley, 8/2021, es la que se regula la legislación civil y procesar para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. Apoyo. Nosotros lo que damos es apoyos. ¿Qué apoyos? El juez, después de ver todos los informes sociales, psicológicos, médicos y tal, valora a esa persona con discapacidad, y determina qué apoyos, ve qué potencialidades tiene, qué capacidades tiene, y ahí no hay que apoyarlo, en las capacidades no. En los déficits, ahí sí, y nos manda una resolución a nosotros, un auto, donde dice a fulanito de tal hay que darle estos apoyos, y de ahí no nos podemos salir. La verdad es que todos los que han venido ahora, a los que tenemos es una curatela representativa. Es decir, que representamos, porque son casi todos gravemente afectados, o bastante afectados, y entonces ahí es lo equivalente a la tutela anterior, ¿no? Es representativa. Representamos a la persona en todo, para temas médicos, para temas jurídicos, para firmar solicitudes, para temas económicos, los temas económicos, que desgraciadamente ellos no saben manejarse, y entonces pues dice que le administremos sus bienes, y nosotros lo intentamos es administrar sus bienes correctamente. Entonces ahora ya diremos exactamente cómo es el proceso de toda la prestación de apoyos, qué es lo que hay que hacer y tal, ¿no? Entonces, para seguir el guión, antes de la incapacitación, ahora el sistema de apoyo, ¿no? Antes la voluntad de la persona se anulaba prácticamente, y ahora es todas las personas tienen capacidad jurídica, tienen sus capacidades, como todos nosotros tenemos. También tenemos nuestros déficits, que también tendríamos que tener apoyo para esos déficits, y de hecho lo tenemos. Pues cuando necesitamos un abogado, ¿qué hacemos? Pues ir al abogado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de abogados, o tomamos a un médico. Pues es que todos tenemos ese déficit, Entonces, todas las personas tienen derecho a decidir dónde vivir, qué tratamiento usar, cómo gestionar mi dinero y con qué compartir mi vida. El juez le va a preguntar, sobre todo, lo que le pregunta al juez cuando está viendo los apoyos con la neta es quién quiere que sea su curador o su tutor, para que te entienda, ¿no? Y como él diga que quiere que sea su hermano, pues su hermano, o su tío, o quien sea, le va a tener muy en cuenta.
Él tiene su derecho a decidir quién quiere que lo proteja, quién quiere que pues le preste los apoyos que necesite, ¿no? Y eso antes no existía, ahora sí. ¿Qué se ha eliminado? Pues se ha eliminado la incapacitación, como estamos diciendo, la tutela para mayores de edad, nada, ya no hay tutela, patria potestad rehabilitada, patria potestad prorrogada y prodigalidad. ¿Y a dónde hemos ido a parar? Pues hemos ido a parar a las medidas de apoyo voluntarias. Que las medidas de apoyo voluntarias tenemos unas que son judiciales y otras extrajudiciales. ¿Y por qué? Lo voy a explicar eso. Vamos a empezar por abajo. Medidas de apoyo judiciales es cuando interviene el juzgado. Cuando interviene el juzgado es judicial. Cuando no interviene el juzgado son extrajudiciales. ¿Cuál es la que interviene el juzgado? La curatela y la defensa judicial, que ahora lo explicaremos. ¿Y cuáles son las que no interviene el juzgado? Las medidas de apoyo extrajudiciales. El guardador de hecho. Vamos a empezar por ahí. El guardador de hecho. ¿Qué es el guardador de hecho? Pues todos somos guardadores de hecho de nuestros hijos y de... Es un guardador. Es un padre, los padres que tienen su hijo con discapacidad, llega a los 18 años y no tiene ni que ir al juzgado de izquierda. Sigue prestándole los apoyos, sigue tutelando, vamos, sigue ayudándole, sigue orientándolo, sigue acompañándolo a los médicos, sigue protegiendo su patrimonio. Y así puede estar el padre puede tener 80 años y el hijo 40 y no ha pasado por el juzgado. Esta medida se decía ayer que precisamente se ha institucionalizado para que no ir a los juzgados tanto, porque los juzgados están como están, todos lo sabemos. Y entonces, para no ir tanto por ello, he dicho, bueno, pues la extrajudicial, pero el guardador de hecho, pues el guardador de hecho sigue para adelante, sigue tranquilamente. Ahora bien, el guardador de hecho, que son, vosotros sois guardadores de hecho, todos los que tienen su hijo, ¿no?, con discapacidad, no tiene que ir al juzgado, salvo que haya algún acto de relevancia de importante, como puede ser, por ejemplo, ese hijo ha heredado una casa y yo como padre quiero vender la casa. Y ahí dice el juez, tú estarás guardado de hecho, pero yo te tengo que a ver, ¿cuánto vale? ¿Para qué la quieres? Y ya ahí, si supervisa, hay que darle cuentas al juez de cosas relevantes, muy relevantes, pero para otras no. Para pedir préstamos al nombre del hijo, para no sé qué. Hay varias, aquí lo dice la ley, varios aspectos que tampoco vamos a entrar en ellos. Pero que, salvo esos hechos relevantes, los padres pueden hacer todo lo que hacen y está bien hecho. Y no tienen ni que darle cuenta al juez, ni tienen que decir que me he gastado en esto, tanto y lo otro. En principio, nada de eso. A ver si se puede dar la circunstancia de que en determinados casos a lo mejor se quiere abrir una cuenta corriente y va el padre con su hijo y en el banco a lo mejor ven que hay una persona que ya es mayor de edad y que tiene discapacidad y a veces el banco se pone y dice que no. Entonces en esos casos quizás sí habría que ir al juzgado para que de una manera oficial sí te nombre curador, no solamente un guardador de hechos, sino que hay... Pero vaya, esos son casos que no se dan en la realidad, porque normalmente, bueno, depende también de dónde se viva, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, nos conocen la mayoría de la gente y saben que somos los padres y tal, y no nos piden que haya eso, pero precisamente ayer me hicieron esa pregunta, pues que decimos también esta charla, y planteó un padre que había ido al banco y que no le habría dado cuenta. Entonces, ¿y qué hacía? Bueno, pues tendrás que el juez, que no va a tener ningún problema, te nombrará como curador. Y antiguamente el notario, cuando le iban, por ejemplo, dejarle una vivienda el padre al hijo, pues el notario, como viera que tenía discapacidad, lo echaba para atrás, decía, venga, primero la incapacitación, mientras que no haya incapacitación. Pero los casos más importantes, como dice Diego, que son la venta de un inmueble. Entonces, las medidas extrajudiciales, las que no hay que pasar por el juzgado, guardado de hecho. Medidas judiciales, curatela, que es lo que hacemos nosotros, de curadores, y defensor judicial. Empezamos por defensor judicial. La semana pasada no. Sí, exactamente, sí. Ahí está el guardado de hecho, que eso ya lo hemos dicho. Entonces, ahora viene la curatela. Bueno, yo iba a empezar por el otro, por el defensor judicial. La semana pasada, concretamente, nos nombraron a la Fundación Cristina Marina defensores judiciales de una persona de aquí donde queda. Una persona con discapacidad, que estaba incapacitada en el sistema anterior, ¿no? Incapacitada y que han muerto los padres.
y que entonces le habían quitado la pensión, lógicamente, porque tenía una pensión no contributiva y tenía una por hijo a cargo. Como no hay padre ya, pues cero. ¿Y qué pasa? Que mientras que nombran o no nombran a un curador, que tarda tiempo, que nos quieren nombrar a nosotros, pero será cuando sea, porque los juzgados van despacio, y Carol no podía estar sin pensión, porque sin pensión, oye, vamos a ver, ¿qué pasa? Tiene gastos, ¿no? Entonces, un hermano, pues, a través de un abogado, propuso en el juzgado que nos nombraran defensor judicial. El defensor judicial es una persona, puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, como en este caso la fundación, y es nada más que para un acto concreto, que solicitar pensión de fulanita de tal, ya está. Y nosotros, pues, firmamos como si fuéramos ella, esa persona, y se puede hacer perfectamente. Y también se nombra defensor judicial cuando hay conflictos de intereses. Imaginemos que un hermano es el tutor, bueno, el curador, ¿no? O es el guardador de hechos, imaginemos. Y recibe una herencia de sus padres, lo más normal, ¿no? Y recibe una casa de sus padres, que han muerto y hay una herencia y tal. Entonces ahí puede haber un conflicto de intereses entre el hermano, que es el curador, y la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a lo mejor dice el hermano, pues mira, pues yo tengo un 60% de la casa y tú un 40%. O sea que no se da normalmente, ¿no? Entonces ahí el juez, para protegerlo, también dice defensor judicial. ¿Para qué? Para tener hasta que la herencia se determine, ¿no? Y se lleve a cabo. Y entonces el defensor judicial lo que hace simplemente es defender a la persona con discapacidad durante el acto de la herencia. Y si quieren 10 euros y 5 se lo lleva el hermano, pues 5 para él. Y se acabó, ya está terminado. Ese es el